para la solución de cualquier problema. Entonces, en esta clase quiero destacar una palabra que es importante: compromiso. Compromiso es un contrato conmigo mismo. No es porque mi papá me dice que estudie o los compañeros quieren que estudie, no. Compromiso es un contrato conmigo mismo. Yo me comprometo conmigo mismo a poder estudiar de una manera consciente, responsable, la formación como ingeniero que estoy adquiriendo. En este caso, física. Y compromiso es una palabra interesante que se puede resumir en una trilogía. Número 1, actitud. Como ya dijimos, actitud. Querer estudiar. Querer resolver. Querer los problemas, pensar. Luego, decisión. Yo decido hacerlo. Y finalmente, acción. Entonces, esta ecuación es un resumen de lo que es el compromiso. Actitud más decisión más acción. Y una vez más vuelvo a reiterar cuál es la estrategia que estamos sugiriendo. Es una sugerencia. Posiblemente hayan mejores estrategias. Si alguien las encuentra, nos comparte y seguimos mejorando. Pero mientras tanto, yo he escogido estas. Primero, compromiso. Repito, el compromiso. Un contrato conmigo mismo, una decisión personal para estudiar, para resolver y para aprender física y a futuro ser ingeniero. Entonces, la acción. 1. Estudiar la parte teórica. Hemos visto solamente 2 leyes para esta parte, la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Estudiar las definiciones. Hemos visto también 2 definiciones. Definición de campo eléctrico y definición de potencial eléctrico. También hemos visto condensadores, lo que son los condensadores, la capacidad, en qué se mide, cuáles son las fórmulas. Es importante dominar la parte teórica, que no es demasiado abultada. Luego, cuando ya enfrentamos a un problema, lo primero que hacemos es leer el problema, pausadamente leer el problema. Leer 2 o 3 veces. Primero, para ver de qué se trata. Segundo, para, si es posible, hacer un dibujo. Tercero, para anotar los datos y las incógnitas. Luego de anotar los datos, en la parte lateral izquierda, normalmente lo hacemos en el cuaderno, ver también las unidades, si están en el sistema internacional o en el sistema sexagesimal. Y transformar unidades que estén en un mismo sistema. Primero se hace la transformación al lado de los datos, antes de resolverlo. Dibujar el esquema si es posible dibujar el esquema. Y una vez que hemos entendido el problema, hemos interpretado, elegimos una fórmula de solución, la que corresponda, como veremos más adelante. Finalmente se hacen operaciones que son básicamente sencillas, algebraicas, trigonométricas, en algún caso logarítmicas, y fundamentalmente analizar el resultado, porque si tenemos un problema, más o menos tenemos que sospechar cuál es la posible solución que vamos a tener. Bien, comenzamos con el primer problema. La recomendación: leer el problema. Problema número 1. Las placas de un capacitor tienen una separación de 2 milímetros en el aire. Calcular su capacidad si cada placa rectangular mide 12 centímetros por 15 centímetros. Entonces, estamos leyendo que se trata de un condensador de placas paralelas planas. Un condensador de placas paralelas planas. Aquí está el dibujo. Una placa A, pintado con color rosado, una placa B, pintado con color celeste. Son 2 condensadores planos de placas paralelas. Recordemos que dijimos, ¿qué es un condensador? Un condensador es un dispositivo formado por 2 conductores que llevan cargas iguales y opuestas. Esta placa A lleva una carga más Q. La placa B lleva una carga del mismo valor, pero negativa, menos Q. Entonces, el dispositivo formado por estos 2 conductores se llama condensador. Entre el espacio que les une, se origina un campo eléctrico y por consiguiente una energía de campo eléctrico.
Luego anotamos los datos. La distancia de separación entre placas, dice 2 milímetros. El condensador plano es un condensador rectangular de lados A y B. En los datos, el lado A, 12 centímetros, el lado B, 15 centímetros. Anotamos tal cual. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad de este condensador? ¿Cuál es la capacidad? Entonces, como hemos interpretado el problema, nos damos cuenta que es un condensador plano de placas paralelas que está en el aire. Entonces, la fórmula para encontrar la capacidad de un condensador plano de placas paralelas es muy particular. Es esta fórmula. La capacidad del condensador plano es igual al área de la placa, en este caso cualquier área, sobre la distancia de separación entre placas. Ahora, ¿dónde están estas placas? ¿En qué medio se encuentran? El problema dice en el aire. Epsilon es una constante de permitividad, cuyo valor sacado ya de las tablas, y también se puede calcular. Epsilon en el aire tiene un valor de 8,85 por 10 elevado a la menos 12 coulombios al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Entonces es un problema relativamente sencillo en la cual transformamos las unidades al sistema internacional. 2 milímetros a metros, 12 centímetros a metros, 15 centímetros a metros. El área de la placa, como es un área rectangular, será lado por lado, A por B. El área de la placa es A por B, o sea, 0,12 metros por 0,15 metros. Y nos da 0,018 metros cuadrados. Esta es la área de la placa. Entonces, conocemos el área, 0,018 metros cuadrados. Se conoce la distancia, 2 milímetros o 0,002 metros. Y se conoce la constante de permitividad en el aire. Se reemplaza y, como ven, es una operación simple de multiplicación y división. La capacidad sale, en este caso, 7,965 por 10 a la menos 11 faradios. La capacidad se mide en faradios. Normalmente el faradio es una unidad demasiado grande y se estila usar microfaradios o picofaradios. Este es el problema número 1. Como ven, hay que ver qué tipo de condensador es. Condensador de plano de placas paralelas y se usa la fórmula para este condensador. Si fuera un condensador cilíndrico, se usa la fórmula del condensador cilíndrico, y si fuera esférico, del condensador esférico. Se anotan los datos, se hacen las transformaciones, se sustituye en la fórmula, se hacen las operaciones y se encuentra el resultado. Como ven, esto relativamente, si uno va practicando, va a tener más facilidad para resolver los problemas de condensadores. Muy bien. Problema número 2. Otra vez, ¿qué dijimos? Leer el problema. Dice, en la asociación de condensadores de la figura, calcular, inciso A, la capacidad equivalente. Inciso B, la carga de cada condensador. Inciso C, la diferencia de potencial para cada condensador. Entonces, dijimos, leemos el problema. Puedo leer otra vez. En la asociación de condensadores. Es una asociación, ya no es un solo condensador. ¿Qué pregunta? La capacidad equivalente, la carga del condensador, de cada condensador, y la diferencia de potencial de cada condensador. Anotamos, vemos la figura está dada con los datos del problema. Por la figura vemos que son 3 condensadores de capacidad 1, 2 y 3. Están asociados en serie. Es importante, como les decía, saber cuáles son las características de la asociación de condensadores. Por el dibujo nos damos cuenta que es una asociación en serie. En una asociación en serie se conecta la armadura negativa del primero con la armadura positiva del segundo. La armadura negativa del segundo
con la armadura positiva del tercero. Entonces, están en serie. Además, nos dan los datos de la capacidad. Capacidad 1, 4 PF. ¿Qué es 4 PF? 4 picofaradios. Capacidad 2, 5 PF, 5 picofaradios. Y capacidad 3, 8 PF, 8 picofaradios. Para recordar, porque ustedes no saben estos detalles, pero para recordar, apegado aquí, ¿cuál es la relación de unidades cuando son valores mayores a la unidad o menores a la unidad? Lo más usual, por ejemplo, metro. Un metro. Una unidad 10 veces más grande que el metro se llama decámetro. 10 elevado a la 1. 100 veces más que es hectómetro. 10 elevado a la 2. 1000 veces más que la unidad metro es kilómetro. 10 al cubo. Y así sucesivamente, las que son mayores a la unidad son deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, celta, iota, ¿no? Y el exponente correspondiente. Ahora, si son menores a la unidad, 10 veces más pequeño, si fuera metro, decímetro. Si fuera faradio, decifaraday. 10 la menos 1. Si fuera metro, centímetro. 100 veces más pequeño. 10 elevado a menos 2. Si fuera 1000 veces más pequeño, milímetro. 10 a la menos 3. 1.000.000 de veces, micrómetro. 1.000.000.000 de veces, nanómetro. 10 a la menos 9. Pico. 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15, y así sucesivamente. Entonces, esto es hecho para recordarles de que un picofaradio será entonces igual a 10 a la menos 12 faradios. Bien. La pregunta número 1 dice encontrar la capacidad equivalente. Recordamos que en serie, la fórmula de capacidad es esta que he puesto aquí. La capacidad equivalente es esta. En una asociación de condensadores en serie, el inverso, la capacidad equivalente o total, 1 sobre capacidad total, es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Como ven en la fórmula, entonces es 1 sobre C sub 1, 1 sobre C sub 2, 1 sobre C sub 3. Capacidad 1, 4 picofaradios. Lo dejamos en picofaradios, si quieren. 4 picofaradios, 1 sobre 4. Capacidad 2, 5, 1 sobre 5. Capacidad 3, 8, 1 sobre 8. Se hace la suma y luego se saca el inverso y da 1,739 picofaradios. Si queremos llevar a faradios, multiplicamos por 10 a la menos 12 y tendríamos 1,739 por 10 a la menos 12 faradios. Esta es la solución del inciso A. El inciso B dice calcular la carga de cada condensador. Calcular la carga de cada condensador. Inciso B, la carga de cada condensador. Entonces, como conocemos la capacidad total, y se sabe además que la fórmula general de capacidad de un condensador dice que la capacidad es igual a la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial. Esta es la fórmula de la capacidad de un condensador, la fórmula general, que dice la capacidad es igual a la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial. Entonces la pregunta es la carga. De esta fórmula despejamos la carga. La DDP que está dividiendo pasa a multiplicar. Por consiguiente, la carga será igual a capacidad total por la diferencia de potencial total. Vemos que los tres condensadores están asociados a una tensión de 45 voltios. Los tres condensadores están conectados a una tensión, a un voltaje o a una diferencia de potencial de 45 voltios. No hacemos nada más reemplazar. Capacidad total se conoce. Voltaje total se conoce. La multiplicación de ambos nos da el valor de la carga, que es 7,8255 por 10 a la menos 11 coulombs. Ahora, aquí viene el detalle de conocimiento, ¿no?
Es posible que si uno no se acuerda cómo es la carga en los condensadores en serie, tenga dificultades. Pero si sabe de teoría, sabemos que en una asociación de condensadores en serie, la carga es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. Esto es la parte teórica. Es una de las propiedades o características de la asociación de condensadores en serie. La carga total es igual a la carga de cada condensador. Por lo tanto, eso lo anotamos aquí. La carga total es igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual a la carga 3. Entonces, la carga total es la misma. Sería la respuesta para cada pregunta de los condensadores. Lleva la misma carga, la misma que la carga total. Inciso C, la DDP de cada condensador. La diferencia de potencial total para los tres es 45, pero se pregunta, ¿cuál es la diferencia de potencial para este condensador? Por ejemplo, la diferencia de potencial para el condensador 1, que lo voy a marcar. ¿Cuál es la diferencia de potencial para este condensador 1? Entonces, volvemos a la fórmula simple de capacidad, que la capacidad es carga sobre diferencia de potencial. Despejando la diferencia de potencial, saldrá para cada caso esta fórmula, que también es una operación aritmética muy sencilla, que nos dice la diferencia de potencial de un condensador, aquí lo voy a marcar, ¿a qué es igual? A la carga sobre la capacidad. Entonces, los datos ya se conocen. Llamemos voltaje 1, la diferencia de potencial para el condensador 1. El voltaje 1 será la carga 1 sobre la capacidad 1. ¿Cuánto es la carga 1? Esta, que es igual a la carga total. ¿Cuál es la capacidad 1? 4 picofaradios. Se reemplaza, no lo he puesto por razones de espacio, y sale 19,56 voltios. Y así sucesivamente, el voltaje 2 será para el condensador 2. El voltaje 2 o diferencia de potencial para el condensador 2 será la carga 2 sobre la capacidad 2. Como estamos viendo el voltaje 2, la carga 2 sub 2 sobre la capacidad 2. La carga 2 es un dato, la misma carga para cada condensador. La capacidad 2 es un dato de problema, 5 picofaradios. Se divide y sale 15,65 voltios. Finalmente, el voltaje o diferencia de potencial para el condensador 3. La misma fórmula, voltaje 3 o diferencia de potencial 3 será igual a la carga 3 sobre la capacidad 3 y sale 9,68 voltios. Esa sería la solución. Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. O DDP1, diferencia de potencial del condensador 1, diferencia de potencial del condensador 2 y diferencia de potencial del condensador 3. Como una prueba también del conocimiento previo, sabemos que una característica de la asociación de condensadores en serie es que la suma de los voltajes individuales o la suma de las diferencias de potencial individuales es igual a la diferencia de potencial total. En este caso, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 debe dar el voltaje total. Se hace la suma y da 44,96. Esto por el tema de decimales que no se toman en cuenta todos, pero verán, 44,96 voltios es el voltaje total, que prácticamente es 45. Entonces, por eso es importante recordar cuáles son las características de la asociación de condensadores en serie. En serie, dice, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales en serie. En serie, la carga es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. Y en serie, el inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Como ven, si uno sabe estas tres características, la solución del problema es más simple y sencilla. Este es el segundo problema. Continuamos, veremos uno más. Problema 3. Otra vez damos lectura.
En la asociación de condensadores de la figura, aquí está la figura, calcular la capacidad equivalente, la carga de cada condensador y la diferencia de potencial para cada condensador. Entonces, nos damos cuenta por la figura que es una asociación en paralelo. Recordamos, si prefiere, cuáles son las características de asociación de condensadores en paralelo. La primera, armaduras del mismo signo se conectan entre sí. La armadura positiva está conectada por esta línea a este punto, del condensador 1. La armadura positiva del condensador 2 está conectada al mismo punto. La armadura positiva del condensador 3 está conectada al mismo punto. Por eso dice la característica. Armaduras del mismo signo, positiva, 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 se conectan entre sí a un solo punto y hasta la tensión. Lo propio, armaduras negativas, la negativa del primero, la negativa del segundo y la negativa del tercero, se conectan entre sí a este punto. Menos carga 1, menos carga 2, menos carga 3. Es una de las propiedades. Otra de las propiedades que dice, la diferencia de potencial en condensadores en paralelo es la misma. La diferencia de potencial en condensadores en paralelo es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. Y además, la fórmula de la capacidad. En una asociación de condensadores en paralelo, la capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades individuales. Como ven, es importante dominar en la parte teórica las características en serie y en paralelo. En este caso, en paralelo. La primera pregunta, encontrar la capacidad equivalente. Será igual. La capacidad total o equivalente es igual a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Se sustituye. Capacidad total. Capacidad 1 de la gráfica que muestra el dato, 4 picofaradios. 4. Capacidad 2, 5 picofaradios. 5. Capacidad 3, 8 picofaradios. 8. La suma da 17. Entonces, el resultado que he puesto en fondo amarillo es la capacidad equivalente de estos tres condensadores es 17 picofaradios. El inciso A. Inciso B. La carga de cada condensador. La carga de cada condensador. Como hemos visto varias veces, la capacidad de un condensador en general se define como la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial o voltaje. C igual Q sobre B. Queremos saber la carga. Despejamos la carga y voltaje que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, para todo... en este caso las cargas son diferentes. Las cargas son diferentes. Al despejar, notamos que la carga del condensador, en general, la carga tiene esta fórmula. Carga igual capacidad por voltaje o diferencia de potencial. Vamos a la pregunta. Encontrar la carga de cada condensador. Entonces, si esta es la fórmula, la carga 1 será igual a la capacidad 1 por el voltaje 1 o total. La carga 2 será la capacidad 2 por el voltaje 1 total. Porque recuerden, la diferencia de potencial total es la misma para cada condensador, para 1, 2 y 3, que el equivalente. Y la diferencia de potencial por la gráfica es 130 voltios. Entonces la carga 1 será la capacidad 1, 4. Por el voltaje total, que es el mismo, 130. Da 520 picoculombios. No he hecho la conversión, pero igual da picoculombios. La carga 2 del condensador 2 será capacidad 2 por el voltaje total, o que es el mismo, sería capacidad 2, 5 por 130. Reemplazando, 650 picoculombios. La carga 3 será capacidad 3 por el voltaje total, o que es el mismo, o voltaje 3. 8 por 130, da 1040 picoculombios.
La respuesta sería esta. La carga 1 tiene este valor, la carga 2 y la carga 3. Como prueba, existe la ley de conservación de la carga. O sea, en un nudo, cuando viene la carga del generador, viene la carga por el conductor a este nudo. En este nudo se fracciona. Una fracción viene al condensador 1, la carga Q sub 1. Otra fracción viene al condensador 2, la carga Q sub 2. Otra fracción va al condensador 3, Q sub 3. Pero la suma de estas tres cargas debe ser igual a la carga total por la ley de conservación de la carga. La carga no puede crearse en un nudo, tampoco puede desaparecer. Entonces, aquí comprobamos. Carga total será igual a carga 1 más carga 2 más carga 3 y sale 2.210 picoculombios, que es la misma que se ha encontrado multiplicando la capacidad total por el voltaje total. Es una prueba que nos dice que el problema está bien resuelto. Estamos analizando el resultado. Si saldría más o menos o diferente, habría que hacer una revisión para ver dónde nos hemos equivocado. Y la tercera pregunta también es un reforzamiento. La tercera pregunta, el inciso C, dice la diferencia de potencial para cada condensador. Como ya dijimos, la diferencia de potencial para el condensador 1 es la misma que para el condensador 2, es la misma que para el condensador 3 y es la misma que la total. El voltaje total o DDP total en paralelo es igual al voltaje del primero, 1, igual al del segundo, igual al tercero, son 130 voltios. Entonces, esa sería la solución de este problema. Hemos visto, primeramente, de una manera sencilla, tres condensadores conectados en serie. Estamos viendo tres condensadores conectados en paralelo. Veremos un problema más, y ya este es mixto. Este es un problema mixto. Entonces, tenemos aquí, podemos ver en la gráfica, hay un circuito mixto donde hay condensadores en serie. Por ejemplo, estos dos están en serie, estos dos están en paralelo. Dice el problema. En la asociación de condensadores de la figura, calcular A, la capacidad equivalente, B, la carga total, y C, la diferencia de potencial para cada condensador. Es el problema. Entonces, esto se hace paso por paso. A mí me hubiera gustado dibujar los circuitos intermedios, pero por razones de espacio no lo he hecho, pero procuraré explicarlo de la manera más clara que me sea posible. Bien, este es el gráfico de la asociación de condensadores. La tensión o voltaje total, 6 voltios. Tensión o voltaje total, 6 voltios. Tenemos el condensador 1 de 15 microfaradios. El condensador 2, 20 microfaradios. Noten la diferencia. El anterior problema eran de picofaradios. Estos son micro, 10 a la menos 6. El condensador 3, 20 microfaradios. El condensador 4, 35 microfaradios. El condensador 5, 15 microfaradios. Y el condensador 6, 7 microfaradios. Y finalmente el condensador 7, 15 microfaradios. Entonces, son 7 condensadores asociados de diferente manera. El inciso A es calcular la capacidad equivalente. Se empieza a hacer de una forma gradual, comenzando de la solución de los más sencillos. Por ejemplo, aquí, el condensador 5 y el condensador 6 están conectados en paralelo. Este condensador C sub 5 y C sub 6 están en paralelo, conectados al punto este y al punto este. Entonces, capacidad 5 y capacidad 6 están en paralelo. Y en paralelo, como vimos, la capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades individuales. Capacidad 5, 15 microfaradios. Capacidad 6, 7 microfaradios. 15 más 7, 22 microfaradios. Entonces, estos condensadores lo vamos a sustituir por uno solo. Si pueden en su casa hacer un dibujo ya con un solo condensador, que es lo más sencillo en este caso. En el circuito general también vemos estos dos. Condensador 2 y condensador 3 están
conectados en serie. Entonces notamos que el condensador 3 y 2 y 3 están en serie. Y vimos la fórmula del equivalente es 1 sobre capacidad equivalente igual a 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Capacidad 2, 20 microfaradios, 1 sobre 20. Capacidad 3, también 20, 1 sobre 20. La equivalente vale 10 microfaradios. Esta capacidad que reemplaza estos dos lo he llamado capacidad C sub B. Y esta capacidad que reemplaza a 5 y a 6 he llamado C sub A. Entonces, el problema ya se ha simplificado. Si ustedes pueden apreciar, estos dos condensadores están representados o sustituidos por el condensador C sub A. Y el que quede de estos con este están en serie. Entonces, el que reemplaza a estos, que es la capacidad C sub A, con este 4 están en serie. C sub 4 y C sub A están en serie. Si están en serie, entonces otra vez se aplica la fórmula y he llamado capacidad C. 1 sobre capacidad C será a 1 sobre capacidad 4 y 1 sobre capacidad C sub A. Reemplazamos los valores. 35 es C sub 4 y 22 era C sub A. Se hacen las operaciones y queda que la capacidad C es 13,5 microfaradios. Entonces, lo que hemos hecho, si ojalá puedan visualizar, estos dos están reemplazados por uno solo. Y haciéndolo con este, queda uno solo. De todos estos queda uno solo, que es C sub C. Y de estos dos quedaba uno solo, que era C sub B. Y esos dos ya estarían en paralelo. Entonces, C sub B, el que reemplaza estos dos, más C sub C, el que reemplaza estos tres, quedan en paralelo. Y la fórmula en paralelo es esta. La suma directamente, que sería esta. En resumen, hemos hecho por partes donde estos dos condensadores se reemplazan por uno solo. Ese que queda, que se suba con esta, están en serie y queda uno solo. Ese que queda aquí de estos tres, de estos dos queda uno solo y están en paralelo y queda finalmente uno solo, que es C sub D. Si pueden imaginar, entonces quedan tres condensadores, capacidad 1, capacidad D y capacidad 7. Y quedan en serie. Entonces, finalmente, todos están en serie. La capacidad total equivalente sería 1 sobre C sub 1, que es este condensador, más 1 sobre C sub D, el que reemplaza a todos estos, que es C sub D. 1 sobre C sub D. Y más 1 sobre C sub 7, que es ese. Se conocen los datos, se sustituyen, se hacen operaciones y esta es la capacidad total o equivalente. Entonces, yo les sugiero que en su casa vuelvan a repasar esto, háganlo con calma, dibujen los circuitos intermedios para que lo puedan captar con mayor claridad. El inciso B, la carga total. Como ya vimos, despejando de capacidad, la carga total viene a ser igual, la capacidad total es carga sobre voltaje. Luego la carga será capacidad por voltaje. Se conoce el dato de la capacidad total, 5,68. Se conoce el voltaje total, que son 6 voltios. Se multiplica y se conoce la carga total. Se podía hacer paso a paso también, sacar la diferencia potencial de los condensadores, pero ese no es el caso. Ahora, finalmente, dice el inciso C, la diferencia de potencial para el condensador 1. La diferencia de potencial para el condensador 1. Para este condensador. ¿Cuál será la diferencia de potencial de este condensador? Si recordamos, cuando quedan los tres condensadores, condensador 1, condensador 7 y el equivalente, estaban en serie. Y en serie, dijimos en el primer problema, la carga total es igual a la carga de cada condensador. Por lo tanto, la carga del condensador 1 será la carga total. Como se conoce la carga del condensador 1, la capacidad 1, y se conoce la carga, se puede sacar el voltaje o diferencia de potencial. El voltaje es carga sobre C. Entonces, la carga, voltaje 1
o diferencia de potencial 1 en el condensador 1, tendríamos entonces que sustituir los datos en esta fórmula. El voltaje es igual a la carga sobre la capacidad. ¿Qué carga? La carga total, porque el condensador 1 lleva la carga total. ¿Qué capacidad? Capacidad 1, que son 15 microfaradios. Se hace la división y sale 2,27 voltios. Entonces, esta es la solución a este problema que estamos viendo en esta clase. Entonces, hasta aquí, jóvenes de la clase. Espero que vayan practicando y pues nos veremos en una próxima clase, el próximo sábado, ya comenzando otro tema. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? No, ingeniero, todo claro. ¿Perdón? Muy bien. Que tengan un buen día. Feliz fin de semana. Igualmente. Y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. No coman mucho. Hasta luego, Adiós. ingeniero, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Ingeniero. Chao, Inge. Chao, chao. Chao. Cuida. Chao, chao. Chao, Héctor.